charla del viernes 13 de marzo del 2015. El título es la agresividad. La agresividad. Podríamos decir la agresividad, la violencia, usar estos dos términos de un modo indistinto, aunque parece ser que la agresividad abarca más matices, más aspectos, y hace como alusión a la actitud interna, mientras que la violencia parece que haga alusión a la manifestación de la agresividad externamente, ser violento con alguien o con las cosas. Pero bueno, agresividad, violencia, pues gira alrededor de lo mismo, de esa actitud humana que es habitual en toda época, en todos los tiempos, en la humanidad en conjunto, aunque siempre ha habido personas más pacíficas, sin esta agresividad, y personas más agresivas, con distinta proporción, distinto aspecto. Pero es una de las cosas más molestas, que más hacen sufrir a los seres humanos. Que el tema es importante, no es un tema así cualquiera, y a veces nos da la impresión que ya lo sabemos todo, como nos puede pasar con otros temas. Pero siempre pasa lo mismo. Cuando ahondas te das cuenta de que aquello que querías saber pues no lo sabías, o sabías menos de lo que pensabas. Que en todo se puede ahondar más, se puede ir más lejos, se puede descubrir y se pueden sacar lecciones prácticas que nos puedan resultar útiles en nuestra vida. Así que es un tema muy importante que debería estar omnipresente, porque se sufre mucho y se hace mucho daño en el planeta con la agresividad. Y una de las formas más agresivas son las guerras. Las guerras son una manifestación a través de la violencia, de la agresividad. Y guerras habrán unas que aparecen, otras que desaparecen, pero siempre han habido guerras, más pequeñas, más grandes, pero las guerras no es la única expresión de la agresividad, porque podemos estar en guerra psicológica y eso es también agresividad. Podemos estar peleándonos físicamente, incluso los seres humanos, con actitudes muy agresivas, como puede ser el terrorismo. Podemos estar agrediéndonos a través de la palabra, que es el arma más agresiva, porque las otras causan más dolor, las físicas, pero la palabra pues tiene unas connotaciones más sutiles también. Podemos estar enfadados, el enfado es agresividad, airados, etcétera, etcétera. Fijaos que con distintas palabras podemos designar distintas actitudes que giran alrededor del tema que nos ocupa, la agresividad. Es una energía la agresividad, una energía mal utilizada. Esta misma energía se puede utilizar de un modo constructivo, se puede utilizar bien, se puede utilizar maravillosamente bien. A veces decimos, muchas veces decimos, somos voluntad, amor e inteligencia. Y en el cosmos está la voluntad, el amor y la inteligencia. No solamente dentro de nosotros, sino está en todas partes, por doquier, ¿verdad? Entonces la energía de voluntad es una energía que, como todos sabemos, se puede utilizar para bien o para mal. Para bien, para cambiar, para crear, para construir, y para mal, para destruir, aunque a veces la destrucción de lo que está caduco es un bien, más que un mal. Pero la voluntad se puede utilizar para hacer daño, para hacer el mal, Entonces, la misma energía de voluntad, a veces decimos para bien o para el mal, es la misma, nada más que en lugar de depender de la misma energía, depende de la persona, de su conciencia, o de su mente, para ser más precisos, de la mente depende. Así que la misma energía que tenemos podemos utilizarla en un sentido o en otro. Esto es muy importante, porque a veces quizá por falta de términos o por falta de claridad, usamos indistintamente esto. Incluso se puede hasta justificar la agresividad cuando no se está queriendo entender por tal, sino como que tenemos una energía y que la necesitamos pues para cambiar cosas, para
funcionar, porque en la vida tenemos que funcionar con energía, y si no hay voluntad no podemos funcionar. Se necesita siempre, aunque sea mínima, una energía. Así que la agresividad sería esa energía mal utilizada para ir contra alguien, contra algo. Pero estaréis de acuerdo que se puede ser agresivo no contra las personas solo, sino contra los objetos. Puedes empezar a golpear, a destrozar objetos, muebles, y eso es una actitud agresiva, aunque no haya ningún destinatario de tu actitud agresiva. Se puede ser agresivo con los animales, como sabéis, con las plantas. Se puede ser agresivo con todo, incluso con uno mismo. Agresividad hacia adentro, hacia sí mismo. Y la palabra que estoy todo el rato utilizando es agresividad, aunque he introducido también violencia. Pero cuando estamos resentidos, tenemos eso que se llama resentimiento contra alguien, o a veces, ¿por qué no?, contra la vida, pues es una forma de agresividad más suave, más débil, más desapercibida. Estar ahí, dale que dale, con nuestra mente pensando en una mala pasada que alguien nos ha hecho, o la misma vida, y renegando, rechazándola, lamentándonos, quejándonos. Es decir, que el resentimiento es una forma también de agresividad, igual que el rechazo. A veces lo decimos, podemos estar rechazando no solo personas, sino ideas. Una idea no es una persona, aunque las ideas, si hay ideas es porque hay personas. No siempre, pero en general sí. Y entonces podemos estar rechazando una idea que no nos gusta, no nos encaja con nuestras ideas. Y entonces ahí estamos mostrando una oposición. Y no digamos la venganza como actitud ya más fuerte, aunque a veces también hay grados de venganza. Vengarnos contra alguien, contra algo, es una reacción también de agresividad. Es decir, con palabras, o a veces sin saber qué palabra utilizar, la agresividad tiene distintos grados en una escala y distintos matices. He estado nombrando la agresividad verbal, la agresividad física, pero existe agresividad mental, y no digamos emocional. Podríamos decir, y creo que no es difícil de comprobar, que la agresividad es emocional. La esencia de la agresividad está en nuestro cuerpo emocional, donde tenemos, con el cual vivimos emociones, sentimientos, deseos y estados de ánimo. Entonces, cuando estamos agresivos es porque en algún grado está como hirviendo, está como vibrando nuestro cuerpo emocional. Recordad cuando estamos enfadados. Entonces podemos estar enfadados a solas, e incluso gesticulando, o rumiando nuestro enfado, o gesticulando, o verbalizando, o haciendo lo que sea, aunque no lo dirijamos contra nadie. Entonces es una agresividad que está ahí, pues, en nuestro interior, y está funcionando la parte emocional. Pero como la parte emocional y la mental, la mente, están muy relacionadas, pues podríamos generalizar todo aquello que implica separatividad, y la separatividad la creamos en la mente, es agresividad. Podemos separarnos con la mente, vernos separados, diferentes, y parecer una cosa inocente, que no pasa nada, que no hace daño. Pero cuando esto perdura en el tiempo, esa separatividad es la semilla que germina en una actitud de oposición, de agresividad. Cuando hay separación, una parte se opone a la otra parte que está separada. Cuando estamos unidos no hay separación y por lo tanto no hay oposición, no hay enfrentamiento. Es lo que ocurre cuando amamos, que es una pista para indicar una de las claves fundamentales de la superación o de la prevención de la agresividad, el amor. El amor es unión, es unidad, y por lo tanto ahí a veces decimos, si hay amor no puede haber miedo. Pues ahora añado, no puede haber agresividad. Pero cuando no hay amor, pues puede parecer que está todo tranquilo, pacífico, pero antes o después surge como resultado expresivo de esa separación o separatividad
la agresividad. Por lo tanto, en la mente se origina la agresividad. En el preámbulo de las Naciones Unidas se dice las guerras, como las guerras comienzan en las mentes de los hombres, los seres humanos, es en las mentes de los hombres donde deben construirse los baluartes de la paz. Algo así, como queriendo decir que las guerras no vienen así de la nada, sino se van gestando durante X tiempo en las mentes de los seres humanos. Las guerras. Y las guerras es una de las expresiones más duras, físicamente hablando, de la agresividad. Aunque podemos estar en guerra sin que haya tiros, sin que haya cañonazos, sin que haya muertes. Eso también se puede hablar de guerra, la guerra interior, la guerra psicológica, la lucha interior. Fijaos que cuando estamos tensos, pues desearíamos estar más relajados, pero la tensión es también el germen de la agresividad. Donde hay agresividad hay tensión, igual que donde hay miedo hay tensión, y donde hay problemas del tipo que sea hay tensión. Pero ¿qué ocurre con la tensión? Que hay energías, si es física, energías de tipo vital, que están manteniendo los músculos en tensión. Pero también decimos, si los músculos se ponen en tensión es porque la mente, previamente y durante X tiempo, está tensa. Y la parte emocional también. La mental y la emocional se ponen tensas y antes o después se somatiza en la tensión muscular que se va a ir creando en el cuerpo. Por eso a veces decimos que una buena relajación es física, emocional y mental, aunque no estés haciéndolo por separado o una tras otra, sino son los tres componentes. Entonces, cuando una persona está tensa, es fácil que se exprese agresivamente. Es fácil. O está como creando las condiciones para que en un momento determinado salte esa chispa y se exprese agresivamente. Por lo tanto, la inmadurez humana, entendiendo por tal ese proceso que vivimos mientras no estamos suficientemente evolucionados, a mayor evolución, mayor madurez. Y si madurez es contrario a lo que acabo de decir, a la inmadurez. Esa inmadurez que hace que la personalidad no esté suficientemente desarrollada o controlada es el germen de muchos males, de muchos efectos dolorosos y negativos, entre los que está la agresividad, que es lo que hoy nos ocupa. Por lo tanto, si nuestra personalidad, nuestro ego, es el protagonista de nuestra vida, es quien domina, quien nos domina, quiere decir que la tendencia de esta personalidad física, emocional y mental es hacia adentro, más que hacia afuera. Es hacia adentro, me refiero que la expresión del egoísmo humano, que es la manifestación de la inmadurez, el egoísmo humano, hace que busquemos algo que nos va a beneficiar, entre comillas, a nosotros, independientemente de los demás, independientemente que los demás sufran, que los demás pierdan o que les llegue lo que les llegue. Es decir, pensar en uno mismo. Y a veces cuando explico en psicología los defectos humanos o los problemas, suelo decir que el egoísmo está en la base, en el sustrato de todos los problemas y de todos los defectos humanos. Los defectos humanos, el egoísmo, subyace. Si cogemos las distintas formas de los defectos humanos, o los llamemos defectos o vicios, sea la soberbia, sea la avaricia, la ira, etcétera, la gula, la lujuria, la pereza, todo está digamos, en el egoísmo humano. Esa tendencia hacia adentro, buscando aquello que egoísta o egocéntricamente te interesa. Por lo tanto, en esto está, en el egoísmo humano, las causas internas de la agresividad, aunque haya o no haya causas externas, que ahora comentaré. Pero también, ya que estoy en el tema de lo interno, podríamos decir que una de las causas internas, que a veces hemos comentado, porque hemos tratado el tema, más universales de la agresividad, es el miedo, son los miedos. Los miedos enseguida lo asociamos a una paralización interna, pero esa paralización
ese bloqueo que el conjunto de la personalidad, cuando tienes una reacción de miedo, se produce, puede conllevar más pronto o más tarde una actitud de reacción hacia afuera agresiva. Y a veces inmediata. Hay una amenaza y en lugar de quedarte paralizado, reaccionas con agresividad contra el sujeto o el objeto amenazante, aquello que te amenaza. Es una reacción. Y si te paralizas y vas reprimiendo y acumulando y bloqueándote, esa tensión que vas creando con la energía que no fluye, no circula, se expresará antes o después como agresividad. De tal manera que el miedo, igual que las frustraciones también, que son frecuentísimas en la vida de los seres humanos, deseas algo, no se cumple y te frustras. Y cuando te frustras, sufres. Hay un mayor o menor sufrimiento. Nadie está contento al frustrarse. Puede uno aceptar que no le salgan bien las cosas, pero eso no implica sufrir, no es frustración. La frustración siempre es dolorosa cuando no te salen y ni se cumplen tus deseos. Y entonces la frustración implica un ir hacia adentro, un contenerte, un reprimirte, y como resultado de eso, de esa frustración, antes o después podemos manifestar agresividad. De tal manera que la agresividad surge por una acumulación de energías internas que no están asimiladas, no están aceptadas, no están comprendidas y por lo tanto nos descontrolan y se expresan contra alguien. Y antes les he dicho, contra uno mismo, contra los demás, contra el ambiente, contra los objetos, contra lo que sea, debido a que esa energía, en lugar de fluir de un modo constructivo, sale de un modo incontrolado. Así que siempre que hay agresividad hay incontrol. Falta alguien, algo que controle y canalice las energías de un modo constructivo y positivo, favorecedor. Pero cuando esto no ocurre, en un grado o en otro, está manifestándose la agresividad, la violencia o todos los nombres que queráis, pero que giran alrededor de esto que estoy explicando. Una energía que se manifiesta, a veces sutil, otras veces a través de la acción física, puede ser con las manos, golpeando, dando patadas o matando, o como sea. Es decir, manifestada físicamente. Pero ya digo, el hecho de estar a todas horas o continuamente o frecuentemente pensando en mal de los demás o de la vida, o sintiendo odio. El odio es una expresión de la agresividad. O a veces podríamos decir la agresividad es una expresión del odio, pero el odio es emocional. El odio es fundamentalmente emocional, alimentado por la mente. Y eso puede estar estando quieto y sin mover un dedo, manifestándose e irradiándose. Pero ya digo, cuando hay odio y pasa en cierta medida, de alguna manera se va a manifestar, o haciendo daño físico o a través de la palabra, a través del verbo. Así que fijaos, esta es la situación. Hay personas que tienen, por sus características caracterológicas, tendencias más fáciles a la agresividad. A veces hemos dicho, una persona que sea de primer rayo, de voluntad o poder, es una persona que tiene, sin trabajarla, más a flor de piel, la energía de voluntad, que es una energía que la tiene predispuesta a utilizarla para bien o para mal, depende de su evolución, de la evolución de su conciencia. Puede usar, como os he dicho antes, de un modo constructivo o de un modo destructivo. Por lo tanto, una persona de primer rayo, si la utiliza mal, será más fácilmente agresiva que si es de otro rayo, como puede ser el segundo, por poner un ejemplo. Pero fijaos el sexto rayo, que es el rayo de la devoción e idealismo. Una persona puede manifestar el aspecto más oscuro, uno de los aspectos más oscuros del sexto rayo de devoción es el fanatismo. Y con el fanatismo se puede manifestar la agresividad hasta límites insospechados. De tal manera que
puede esto ocurrir. Y de cuarto rayo, que en lugar de llegar a la armonía estás en el conflicto, pues el cuarto rayo tiene que ver, como ya dice el título, con el conflicto. Y el conflicto implica agresividad. Puede ser de un ser humano o de muchos seres humanos manifestados a través de la guerra. Una manifestación de la parte oscura del cuarto rayo es la guerra. Son los conflictos, la tensión, porque no se ha llegado a esa armonía que es hacia lo que se dirige. Por eso se llama armonía a través del conflicto. Primero el conflicto, donde puede haber agresividad, y luego la armonía. Y luego, pues si miramos por la forma de ser, que hay muchas clasificaciones, pues astrológicamente pues los signos de fuego, que son 3, los signos de fuego, como sabéis, pues Leo, Sagitario, pues estos signos de fuego pues tienen, Aries, Leo y Sagitario tienen mucha energía que no necesitan desarrollarla como otros signos. Y esa energía, si está mal encauzada, la puedes utilizar agresivamente. Ya digo, una persona con signo de fuego puede ser una persona muy activa, que hace muchas cosas, que inicia, que explora, que investiga, que ordena, que guía, etc. Pero puede ser utilizada negativamente. Es decir, que las formas de ser, los temperamentos y los caracteres predisponen a unas personas a ser más agresivas que otras. Pero no está la culpa en la forma de ser, porque las formas de ser, bien entendidas, son diferentes. No son mejores o peores. Está el ser humano, el que, según su conciencia o su evolución, pues ha llegado a eso. Es decir, que de la agresividad depende mucho del nivel de evolución al que llegamos los seres humanos, en el que estamos. Y también del momento, porque dentro de un nivel de evolución puedes tener momentos de subida y otros de bajada, variaciones. No estamos normalmente estables, siempre igual. Puede haber subidas y bajadas, momentos en los que uno está más tranquilo y otro es más nervioso, más pacífico o más agresivo. Eso también puede variar bastante. Depende de la agresividad de los estímulos externos también. He hablado más de los internos. Los estímulos externos es, por ejemplo, las personas. Una de las fuentes desencadenante de la agresividad es la actitud de las personas con respecto a uno. Una persona agresiva, con frecuencia, adopta esta actitud porque hay otras personas que le mueven a ello, sea consciente o inconscientemente. Porque a veces te mueven a una agresividad sin querer, inconscientemente, pero queriendo, porque te quieren fastidiar, quieren maltratarte, aprovecharte de ti, etcétera, etcétera. Pueden movilizarte tu agresividad. Hasta incluso a veces una broma que alguien intenta gastar a otra persona y esta no la interpreta puede hacerle adoptar una actitud agresiva. No siempre es con mala fe, puede ser por las tendencias habituales que tiene una persona, pues te estimulan y entonces adoptas una actitud agresiva por lo que hacen, por lo que ves que hacen, que no te gusta, por lo que te dicen o dicen que tampoco te gusta. Es decir, que la fuente externa son los seres humanos, pero si coges y vas al cine o pones la televisión, enseguida vas a encontrar, a no tardar mucho, una película agresiva donde hay seres humanos agresivos que sabes que es ficción, que están interpretando, a lo mejor son actores que son buenas personas, pero están interpretando un papel de malo. Los malos de las películas no siempre son malos, puede que lo sean algunos, o malas personas, pero pueden ser buenísimas personas. Igual que una persona poco agraciada, fea, puede ser buena persona, no por ser, como en las películas, feo, es malo, y ser guapo es el bueno. Eso sabéis que se ha utilizado y se sigue utilizando mucho en el cine. Entonces el cine es una fuente de agresividad muy frecuente, el cine. Hablaremos con más profundidad más adelante sobre los efectos psicológicos del cine o televisión, porque películas
he dicho películas, pero podríamos añadir debates donde la gente se comporta agresivamente, noticias de cosas injustas, reales que se viven en la sociedad, etc. Documentales, no es necesariamente películas de ficción. Aquello que lo ves, entras por los ojos y por el oído, son los dos sentidos por donde entra, y te despierta la agresividad. Mucha gente dice, es que ves una película agresiva, pero luego no vas a hacer lo mismo. Y es así. La mayoría de los seres humanos no va a hacer lo mismo. Y aunque intente imitarlo, nunca va a ser igual. Pero ¿qué ocurre? ¿Os habéis dado cuenta, por experiencia personal, débil, o de otras personas, cómo aquello que incluso está representado, pero está hecho con mucha verosimilitud, te está removiendo algo que tienes dentro? Y a lo mejor en ese momento o al día siguiente, cuando sea, sin hacer lo mismo, te comportas más con un enfado más desproporcionado del que tendría que ser. Es decir, hay algo que te hace saltar más fácilmente contra alguien, contra los demás. Está como más a flor de piel, como si te lo hubieran extraído de tu interior y te lo hubieran puesto delante. Es decir, que al final, aunque no lo imitemos, muchos comportamientos nos estimulan la agresividad. Incluso hay quien defiende el hecho de que la agresividad en una película esté encajada dentro de un argumento donde esté justificado que eso ocurra. No para que nosotros lo imitemos, sino para hablarnos de la cruda e injusta realidad de la vida, ¿verdad? Porque en el arte se expresa lo justo y lo injusto, ¿no? Lo injusto no es para fastidiarnos, sino para abrir la conciencia y vernos que hay injusticias, que hay cosas que están mal. Pero eso ya dependería. Habría seres humanos que con su capacidad captarían ese mensaje, pero no les haría reaccionar agresivamente. Pero cuando no lo captas con tu mente racional y te estimula la parte emocional, que es lo que más, a donde más llega, entonces te están despertando la agresividad. Así que sabéis que es difícil generalizar, no se puede generalizar a todo el mundo lo mismo. Una película puede ser una forma de enseñar algo a alguien y una forma de estimular la agresividad en otras personas. Los ruidos externos es una forma de agresividad. Es difícil que mucha gente acepte que cuando hay una fiesta y hay muchos ruidos, muchos petardos, etc., eso estimule la agresividad. Pero no hace falta mucha intuición ni otras cosas para darnos cuenta de que los ruidos, no tan intensos como el ruido del tráfico o de aparatos, que sí que está demostradísimo que estimula la agresividad de mucha gente porque altera el sistema nervioso y desajusta a la persona y le favorece la agresividad. Pero los ruidos, pues si somos pacíficos, pues no haremos nada malo, pero a mucha gente seguro que sí. El ruido, que no es lo mismo que la música, aunque hay mucha música que sería más lógico llamarle ruido que música, estimula la agresividad. Parte de la música moderna es responsable de gran parte de la agresividad en el mundo, en el planeta, de la música moderna que se hizo el siglo pasado, con unos ritmos primitivos que despiertan las energías bajas, de aquí abajo, de mucha gente. Pero la cosa no queda ahí, que eso es muy serio y muy frecuente. Es que la perturbación de los éteres, que es la energía que llena el espacio, por parte de los ruidos, hace que se alteren y por lo tanto nosotros, como energía que somos dentro de los éteres, pues unos más que otros, por supuesto, somos alterados. Estamos como dentro de un océano, formamos parte de ese océano, como peces dentro del agua, que están dentro del agua. Entonces, dentro de este océano del espacio, estamos con una serie de energías. Y si alguien o algo mueve las energías en un sitio y somos energía, pues lógicamente con más o menos intensidad o matices llega hasta nosotros. Es decir, las personas avanzadas que pueden ver se dan cuenta que allí donde hay mucho ruido, eso altera la energía.
Y si sabéis y aceptáis también el que los ángeles o los devas son energía, los ángeles de una determinada evolución se tienen que marchar, porque siguen la ley, la energía, sigue el pensamiento. Y por lo tanto una ciudad donde hay mucho ruido queda durante ese tiempo desprotegida de la ayuda débica y queda a merced de otra serie de fuerzas, de energías que a lo mejor ni nos damos cuenta ni lo notamos. Con el tiempo eso habrá leyes que lo prohíban. Ahora no se puede hacer, como habrán otras cosas. Pero cuando se conozca más, se verá que se está haciendo daño, directa o indirectamente. De tal forma que será prohibido que ciertos sonidos, ciertas músicas o ciertos ruidos, pues estén ahí. Fijaos que el ruido de una tormenta puede ser agradable. El sonido de una tormenta, más que el ruido. El sonido del viento. Eso que no es artificial, que es natural. No es música, pero tiene otra percepción. Pero el ruido de las máquinas, lo que hacemos los seres humanos, eso es otro cantar. Eso ya está produciendo una serie de efectos. Así que las personas, las películas, las noticias de ciertas injusticias mueve a la agresividad. El hecho de que hayan cosas, y todos los días podemos tener noticias. Estoy segurísimo, aunque nadie lo podamos medir, la reacción de agresividad mental, sobre todo mental, y emocional, ante una noticia que no es reciente, pero parece que haya sido una cosa reciente. Que una mujer en el ejército haya sido tratada durante años de ese modo tan injusto, la cantidad de gente que se ha enterado de eso y lo que habrá movilizado durante estos días. Eso ha movido una reacción contra una injusticia, que a estas alturas todos sabemos por qué, pero las cosas no cambian de la noche a la mañana. Pueden ocurrir estas cosas, ¿verdad? Pues eso pues hace que a muchísima gente, no sé cuánta, hombres y mujeres, haya producido una reacción de decir, ¿cómo es posible que esto se consienta? Y que unos se tapen a otros y todas esas cosas que están. Pues esa noticia, de algo, de un ser humano entre miles de millones, lo que puede movilizar con los medios de comunicación hoy día. Y la reacción en contra de quien sea, aunque sea de una institución, de verla, cuando pueden haber personas de la mayoría, como dicen, que no lo consienten, que no consentirían eso. Pero solo porque ocurra algo en un momento determinado, que también es cierto de que, tal como son las estructuras, la cantidad de agresividad que ha movilizado en la mente y en los éteres ante esa situación. De todos modos, cuando lo de las Torres Gemelas, no sé si estáis al tanto, antes de suceder ya hubo una detección en todo el planeta de movilización de la energía, antes de que sucediese. De tal manera que hay datos que hacen que un acontecimiento que es muy duro, muy fuerte, un atentado o algo, que en comparación con el planeta es pequeñísimo, pero que con los medios de comunicación lo que llega y lo que implica y lo que moviliza y consecuencias bélicas y todo eso lo que arrastra de agresividad ante una actitud agresiva que llega de una forma muy especial, que tiene aparentemente poca dimensión, lo cual puede hincharse y provocar acontecimientos. Pero ojo, porque las guerras no nacen de la noche a la mañana. La historia nos dice que las guerras hubo un acontecimiento detonante o desencadenante, pero eso no es el verdadero motivo de una guerra. Las guerras se van gestando en las mentes de los seres humanos y los egregores de las guerras se van creando a veces durante siglos, como los egregores creados desde la Atlántida que desembocaron en la guerra mundial del siglo pasado. Las guerras mundiales que era una sola. Porque, aunque fuera del 14 al 18 y del 39 al 45, fue la misma guerra. Nada más que hubo un periodo aparentemente de paz, pero que estaba por dentro continuando la lucha entre la luz y la oscuridad.
La misma lucha que en la Atlántida se produjo con grandes guerras nucleares, porque entonces se disponía de la energía nuclear y que hizo pues peligrar la evolución de nuestro planeta. Pues en la guerra mundial del siglo pasado, pues también. Pero fue como una especie de liberación de una energía contenida que se había ido creando como egregor, sabéis lo que son los egregores, formas psíquicas, durante muchísimo tiempo. Y eso se va aumentando, alimentando, alimentando, y en un momento determinado necesita estallar, liberarse, que fluya, con el consiguiente sufrimiento humano. Por un lado se hace sufrir, aunque por otro lado es un estado de tensión que necesita liberación. Igual que psicológicamente a veces tenemos un estado reprimido, un estado psicológico de represión, y en un momento determinado eso que está ahí reprimido y que nos hace aparentemente parecer que no pasa nada, en un momento estalla. Estalla y se expresa. Y podemos actuar agresivamente también, aunque por otro lado está como haciendo camino de liberación. En este sentido, los egregores de las guerras, igual que hay egregores de las enfermedades, egregores del hambre, están invisibles en los planos sutiles. Egregores, esto es agresivo. ¿Qué agresividad mayor, qué guerra mundial mayor que la guerra económica en estos momentos, donde está enfrentado con estos desequilibrios inimaginables? Si nos vieran desde el espacio, que nos verán, dirán, ¿cómo es posible que hayan llegado a estos desequilibrios económicos tan exagerados? Que es una forma de agresividad, ¿verdad? Siempre se ha dicho, y tiene sentido, ¿verdad?, que las injusticias es lo que provocan las guerras, las injusticias, los desequilibrios, lo que hace que no haya paz. Porque la paz contraria a la guerra, pues en sentido profundo es un estado de equilibrio interior, de equilibrio entre los opuestos. Esa polaridad que hay entre nosotros, cuando se armoniza y se equilibra, hay paz. No solo hay paz cuando hay amor, está todo correlacionado, sino cuando estamos atentos, notaréis que hay paz. Estamos atentos, no hay tensión, estamos relajados, no hay conflicto, no hay problema. Quizá tengamos problemas y luego cuando venga la mente a la carga, enseguida empezamos a sufrir y a preocuparnos. Pero cuando estamos atentos, si lo estáis observando y no estáis pensando ahora, veréis que se siente paz y se siente aquí. Hay como armonía, hay como equilibrio. Imaginaos hasta dónde podemos llegar si nos empeñamos en ir consiguiendo esa atención en más y en más momentos. Esa atención nos lleva a la comprensión, y la comprensión viene de arriba. La mente es de abajo, de la personalidad, pero la comprensión viene de arriba. Y la comprensión es luz que nos desarrolla las cualidades. Si hay luz, tiene que haber la virtud, es decir, la luz, la comprensión. Como decía Sócrates cuando hablemos de él, es imposible si a sabiendas hacer el mal, decía Sócrates, y eso es muy profundo, porque Sócrates era un sabio de los más grandes que hemos tenido. Entonces sabía que a sabiendas no se puede hacer el mal. Es decir, que cuando comprendemos, como producto de la comprensión viene la armonía, viene la paz. Y cuando X números de seres humanos vayamos viviendo la paz y por consiguiente exteriorizándola, irradiándola hacia afuera, entonces en la sociedad, en el planeta, habrá paz. Habrá paz. Hasta incluso, cuando eso llegue a un punto, las fuerzas a veces desatadas de la naturaleza funcionarán también con armonía. Nosotros, como he explicado, aunque hace mucho tiempo que no he hablado, nosotros somos en gran medida responsables de esas fuerzas desatadas de la naturaleza. El sistema para desarrollarlo más ampliamente, de los desequilibrios del clima, de los terremotos, de los desastres naturales. Hay una gran responsabilidad en la humanidad. Cuando la humanidad funcionemos con armonía, no existirán estos desequilibrios, porque está todo energéticamente interconectado. Esto a lo mejor no lo llamamos agresividad,
pero podríamos decir la violencia de la naturaleza contra los seres humanos, ¿verdad? Cuando destruye nuestras vidas y nuestras construcciones. Pero volviendo a lo que más nos interesa, si estamos atentos, notaremos un rato, y fijaos que por deducción mantener eso más tiempo implicaría un estado de transformación psicológica muy profunda. Y eso, una persona, otra y otra y otra, se va contagiando y absorbe, diluye las tensiones que están también en los éteres, que son los causantes de la agresividad, sea la manifestada en una guerra, en el terrorismo, que no es una guerra y es una sola persona, fijaos, hasta dónde llega el daño que puede hacer. Un acto terrorista, el miedo que produce a millones de personas, o la actitud de agresividad, hasta la actitud de venganza de mucha gente contra el ser humano que hace esos actos execrables, tan horribles, ¿verdad? Hace que se irradie un pensamiento de venganza, de ir contra esos seres humanos llamados terroristas, con lo cual se produce un aumento de estos egregores, con lo cual se aumenta la agresividad, odiando a los que aparentemente merecen ser odiados porque hacen actos terribles, estamos alimentando el mal. Si aceptamos esto que decimos de las energías, si no, no encaja, no tiene sentido. Pero si aceptamos que todo es energía y a veces rechazando el mal estamos irradiando algo negativo, algo agresivo, entonces es fácil de comprender. Es decir, que una manifestación de seres humanos contra algo injusto, pero con agresividad, está alimentando ese proceso. Otra cosa es una manifestación pacífica, donde las personas estén ofendidas, estén serias, estén enfadadas, pero están más tranquilas, ¿verdad? Todo depende del estado psicológico. Si se hicieran manifestaciones en el planeta de seres humanos con paz en sus corazones, eso sería una, digamos, no voy a decir una arma, sino todo lo contrario, sería una panacea maravillosa. Mucha gente, como cuando se ha dicho, si mucha gente estuviera meditando bien, no gente que se reúne a meditar, sino meditando desde el corazón, eso produciría no una suma de los individuos, sino una multiplicación, pero colectivamente no se hace. Las meditaciones profundas de servicio son de momento minoritarias, de pocas personas. A nivel masivo no se puede hacer. Buena voluntad puede haberla, buena intención, pero para producir efectos en los éteres, pues los que pueden percibir esto ven que no. Se necesita una depuración y un proceso de armonía en el corazón para que eso produzca un proceso de convulsivo en los éteres en el sentido positivo. Fijaos que cuando tenemos en el subconsciente, que es donde guardamos las represiones, la energía emocional y mental, y vemos personas, películas, noticias o lo que sea, que sintoniza con eso, evocan. Si no, a lo mejor no notamos nada, pero si hay una sintonía, una sincronización entre el ejemplo, aunque sea ficticio, y aquello que tú tienes reprimido, aunque te hayas olvidado del pasado, te evoca una actitud de despertar eso, de evocar, quizá con la memoria también, o no, porque muchas veces uno no se acuerda, pero siente como una reacción negativa y no sabe por qué, agresiva, porque te está evocando aquello que no has liquidado, aquello que no has superado, aquello que no has transmutado, y está ahí dentro. Así que en el subconsciente, que tenemos todos como depósito, hay una carga de energía reprimida, unos más que otros, y eso está ahí en espera de la chispa que hace saltar y que hace reaccionar con agresividad, con violencia. Por eso, a veces terapéuticamente, liberar esas energías reprimidas, eso para personas agresivas es una gran ayuda terapéutica. Expresarse conscientemente, expresarse sin dirigirlo contra nadie, hacer que salga lo que salga,
a través de la palabra, de los gestos, etc. Pero con atención para que la energía se desbloquee de la idea negativa. Y entonces, como ejercicio terapéutico de liberación, para mucha gente es bueno. Pero mucha gente gritando, como en los campos de deportes, y notando ese alivio de la tensión, eso no libera de la agresividad. En los campos de deporte hay mucha agresividad. Sobre todo en el fútbol es un medio, aunque tenía otro fin, es un medio de agresividad muy grande que hay en el mundo. Y además se está creando. Y sobre todo por la competencia que hay entre unos y otros, a ver quién gana. Y como es así muy vasto, muy físicamente, y perdonad si os gusta el fútbol, pues entonces es fácil que salte. No siempre, pero esto lo sabemos de sobra. Y por lo tanto, tal como se está funcionando, tal como se está manifestando, está facilitando la creación. Igual que cuando se invita en las casas y en las escuelas a los chavales a competir con otros y a ganar, se está fomentando también la agresividad. La única competencia pacífica es con uno mismo, superando lo anterior, aunque estés compartiendo con otros, sea en deporte o en lo que sea. Pero la competencia en el deporte también es una fuente de agresividad mayor de la que creemos, muy grande. Y en los negocios, y la competencia en los negocios, en las empresas, etc., la competencia que se está nombrando continuamente, no podría sustituirse por colaboración. A lo mejor yo no sabría hacerlo, pero lo que tengo clarísimo, y además no es difícil de ver, es que colaborar es muy diferente de competir. Si la competencia es para superarse a sí mismo, con buena voluntad es otra cosa, pero es facilísimo que salte, digamos, el ego que busca estar por encima de otros. Y hay mucha agresividad. Igual que hay agresividad con los políticos, cuando, sobre todo, bueno, en cualquier momento, pero cuando llegan las elecciones es un modo de agresividad. Llegará un momento en que la gente tendrá que hartarse de la poca psicología que tienen en general, de tal manera que unos contra otros no se dan cuenta y se considera como que es normal, hay que competir con el otro. Pero como dije en alguna ocasión, no hace mucho, en una charla y en otra futura, que también no tardaré en dar, pues se podría ir armonizando las cualidades positivas de las distintas opciones políticas. Y entonces conseguir una colaboración que ayudaría a los seres humanos, y ellos son seres humanos, en lugar de crear lo que no saben, porque en general, salvo excepciones, no tienen ni idea de psicología, y mucho menos de las energías y de los éteres. Y se crea una atmósfera tensa, turbia, oscura, en este sentido. Igual que en los debates que oímos en la radio, en la televisión, donde las personas están viendo a ver si convences al otro o lanzas tu idea y que se escuche cuando más tiempo mejor, sin escuchar al otro. Hay mucha agresividad. En las tertulias puede ser entre amigos también, no entre enemigos también. Hay muchas formas. La agresividad aparece por muchos lados, por muchas partes. Desde que nacemos, desde a veces antes de nacer, en todos los ámbitos puede haber agresividad, pero también puede haber lo contrario, puede haber armonía, paz, y armonía no es estar quietecitos como los santos, sino porque un santo puede estar creyendo en lo divino, pero por dentro puede estar con tensión, con agresividad. Es las cosas, las apariencias engañan, sino con mucha acción, con mucha actividad, pero con armonía puede haber paz. La paz es el resultado del equilibrio, de la armonía. Y señalo aquí, no en la mente. La mente es un vehículo del corazón. Por lo tanto, atención, comprensión, amor, armonía, todo esto que podemos ir consiguiendo. Y repito, no estando calladitos, sino
hablando, trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro, construyendo, es el antídoto que individual y colectivamente va a ir cambiando con el tiempo, se tarde lo que se tarde, pues la guerra en paz, las tensiones en armonía y por lo tanto pues la agresividad que se vaya diluyendo cada vez más y más y más. Bien, dejo la exposición aquí para que hagáis las preguntas que queráis sobre el tema. Sí, lo podemos ampliar. Has dicho un montón de cosas que yo estoy con la boca abierta, porque me encanta todo. Has dicho, por ejemplo, que cuando lo de las Torres Gemelas, que ya había un éter antes de ocurrir de eso, que ya se estaba, como si dijéramos, iniciando. Bueno, lo he visto, se han hecho documentales y se han información sobre el tema, no sé si os ha llegado, que aparatos que detectan pues vibraciones en el planeta, antes de que ocurriese, ya detectaban. No es que supieran que iba a ocurrir, sino que ya detectaban algo antes de que ocurriese el hecho. La ciencia va descubriendo muchas cosas que solo tiene explicación sutil con el mundo de las energías y todo eso. Y las energías, según qué tipo de energías están dentro de nuestro tiempo, va variando las nociones de lo que nosotros entendemos por tiempo, etcétera, etcétera. Es algo que estaba ya gestándose y luego los autores siempre son vehículos, marionetas de fuerzas oscuras, en ese sentido. Igual que, bueno, no estabais todos el otro día en la presentación del libro, cuando se habló quién mueve el dinero y la crisis en el mundo, pues sí, enseguida todos decimos los banqueros, pero la mayoría de los banqueros son, pues eso, trabajadores que obedecen órdenes y que tendrán eso, pero son los que mandan a estos. Y a veces los que mandan, aunque sean muy responsables y culpables de muchas cosas, son también marionetas de otros que desconocen. Por lo tanto, a veces hasta el terrorista es una marioneta de unas fuerzas oscuras, ¿verdad? El que comete un crimen y no se da cuenta que, claro, es responsable porque ha llegado a ello y se ha dejado llevar por unas fuerzas invisibles que se aprovechan de su estado de desequilibrio y su situación kármica para utilizarlo como asesino, como terrorista, etc. ¿Me explico? No en ningún momento digo que haya que eximirle de culpabilidad, porque si se llega a eso es porque, lógicamente, su conciencia no funciona suficiente y es responsable y kármicamente lo tiene que pagar, aunque no tengan idea de cuál va a ser el pago de sus actos terroristas. Pero me refiero de que hay fuerzas invisibles que están detrás, moviendo los hilos y aprovechándose de estos seres. Está todo como encadenado. Y entonces hay como grados de responsabilidad y cuando decimos que esos seres ya tienen una mayor responsabilidad y saben cómo mover para que haya, que no evolucionemos, es decir, de alguna manera, pues también la conciencia están muy limitadas. Por eso encaja eso que he dicho, que no se hacen mal a sabiendas mentalmente sí, pero a sabiendas intuitivamente imposible. Porque cuando alguien hace el mal, no está en un nivel superior al mental. Está su conciencia identificada con la mente hacia abajo. Pero más allá, si tuviera contacto con el alma o con las dimensiones supramentales, es imposible hacer el mal. No puedes hacerlo. Utilizar la energía, pero no la agresividad. ¿Me explico? Pero con una mente muy desarrollada, sabiendo lo que haces, y sabiendo que está mal, pero anteponiendo lo que vas a obtener como beneficio egoísta, sin tener idea a largo plazo las consecuencias que vas a tener, es X número de personas que decimos hacen el mal a sabiendas. No me estoy refiriendo ahora a las personas ignorantes, que hay montones, que debido a su ignorancia están manejadas.
¿Me explico? Sí. Habría como muchos, pero 3 niveles. La gente ignorante que hace el mal, sin mala intención, pero se deja condicionar. La gente que hace el mal sabiéndolo, que lo hace, pero lo hace por egoísmo. Por lo tanto, también es ignorante más allá de la mente. Y quienes también dentro de esto, pues tienen ya ahí una conciencia ya más, pero siempre mental. Porque cualquier ser que tome, que su conciencia se dirija hacia arriba de la mente, es imposible que haga el mal. Totalmente imposible. Por eso quienes están dirigiendo y están intentando impedir la evolución de la humanidad son seres que se han identificado con la materia, con la personalidad, con el ego, con todo esto, y por lo tanto no quieren ir más allá de la mente, donde solo hay luz, amor, etc. Y por lo tanto se van cerrando y cerrando y cerrando. Y luego, pues, la mayoría de las formas de comportamiento agresivo son automáticas, inconscientes. Es el ego el que está ahí, pues, determinando, como quiere obtener algo para sí mismo, pues salta la chispa del enfado, de la agresividad, etc. Quería preguntar, ¿cómo se desarrolla la voluntad? La voluntad, pues, con la pequeña voluntad que uno tenga, se autoalimenta, manifestándola. Por un lado. Por otro lado, aunque digo por otro lado, pero todo a la vez, todo al mismo tiempo, todo interconectado con la atención. Cuando estamos atentos, la conciencia se abre. Y al abrirse la conciencia, aumenta la luz. Y como la luz, el amor y la voluntad están unidas, la luz de la conciencia invita al amor, invita a la voluntad. Aunque a veces, digamos, porque es evidente, las personas podemos tener más desarrollada la voluntad, o el amor, o la inteligencia. Pero cuando se desarrolla bien entendido una de estas, está como arrastrando a las otras dos. Por lo tanto, aumentar la luz a base no de conocer y conocer, sino de comprender, estás estimulando la voluntad. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os acordáis cuando habéis visto que aunque no os apeteciera, tenéis que hacer algo ineludible en algún momento? ¿Cómo os ha ido toda pereza y toda tentación de hacer otra cosa más a gusto? En ese momento se te ha ido la duda, ¿lo hago o no lo hago? Parece que me apetezca más hacer esto o otro. Era algo urgente, era necesario, y toda la energía de voluntad se ha puesto al servicio de tu acción. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, una persona está en peligro y entonces, salvo otras excepciones que no harían nada, X número de personas, entonces te sale el impulso sin tiempo para pensarlo, si lo haces o no lo haces, para ayudarle. ¿No? Viene el impulso. Igual que cuando ves que un coche viene rápido y te va a atropellar, no piensas, a ver qué distancia está, voy para aquí o para atrás. Da un impulso o hacia atrás o hacia adelante sin pasar por la mente, automáticamente. Un impulso que puedes dar un salto que a veces pues a lo mejor ni siquiera un deportista podría realizar, porque se puede sacar energía de donde parece que no. Energía base de la voluntad. Se puede hacer muchas cosas si tomáramos conciencia de ello. Y entonces la garantía está en esos momentos donde la mente parece que está vacía, entonces sale algo que parece imposible, ¿verdad? Muchos ejemplos en la vida de seres humanos que han hecho algo imposible en otras circunstancias porque no les ha dado tiempo de pensar. Y la mente, al quedarse vacía, entonces viene esa comprensión de que es necesario sobrevivir o algo. Entonces viene mucha energía. A base de mucha atención se desarrolla también la comprensión, además de la comprensión, la voluntad. Y el amor también, porque si comprendes, pues te das cuenta de que no hay nada separado. Y entonces el amor es unión, no hay nada separado, está buscando la integración de todo, buscando el bien. Por lo tanto, se puede desarrollar. Voluntad, bien encauzada, que no es agresividad, que sería la voluntad mal aplicada.
mal utilizado. Sería diferente. ¿Sí? Otra cosa, me gustaría saber cuándo vas a hablar de los rayos. El primer rayo, segundo, es que yo de esto lo desconozco, ¿no? Pero Sí, un bueno, poco más. tengo una charla en YouTube. Pues bien. Sí, me las la- charlas la que vamos veré, grabando, la veré. una es sobre los 7 rayos, Pues que di pues, hace unos meses. Sí, pues Sí, a finales del año pasado, creo, sí, sobre los 7 rayos. Es una forma de acceso. Sí, no, pues Sí, la veré. de los rayos. Sí, en las clases de los miércoles también hablamos de los rayos y aquí a veces los nombro. Sí. Entonces, claro, mucha gente no sabe lo de los rayos. Yo no sé, yo digo, pues los nombro, y si digo sexto rayo, digo el rayo de devoción e idealismo, por si alguien no lo sabe, pues intento, no sé si lo conseguiré decirlo de un modo muy natural, como una cosa que está ahí. Ya sé que va a costar años que la humanidad se familiarice con esto. Todavía no se estudia en psicología, aunque es parte de la psicología del futuro, pero bueno, las cosas no vienen de golpe, van poquito a poquito y nos vamos familiarizando con muchas cosas. Y aunque sea por curiosidad, hay mucho interés. La última charla que he subido hace un día, sobre la mediunidad, que di hace un año, el año pasado, la mediunidad y otros fenómenos paranormales. Esa, en cosa de un día, ya tiene más reproducciones, más visitas, reproducciones que la anterior del trabajo, la que di la semana pasada, que a mi entender es interesantísima, porque trabajes o no trabajes, el trabajo es importantísimo. Es decir, que atraer la atención de estas cosas más desconocidas, esto, aunque lo que dije del trabajo puede ser aparentemente conocido, pero podría ser también desconocido. Ahondar en algo que queremos conocer puede ser, muchas de las cosas que creemos que sabemos más y que conocemos pueden ser las más desconocidas. Ojo con esto, no sé si estáis de acuerdo o me estoy explicando, que aquello que decimos, esto me es familiar, y sentimos curiosidad por otras cosas más exóticas, más raras, más desconocidas, más ocultas, etc. Cuando realmente aquello que queremos conocer puede ser lo más desconocido, en distintos aspectos, niveles, facetas, manejarlo mejor, conocerlo con más profundidad. Igual que a veces decimos las personas, no, la política no me interesa, no me interesa, pero no hay nada, ni seres humanos, ni animales, ni árboles que estén fuera de la política, de la política. Bueno, podríamos vivir sin política, pero de momento, pues, por lo menos para determinadas cosas del funcionamiento de la sociedad se necesita la política. Entre los seres humanos nos relacionamos políticamente, en sentido amplio de política, ¿no? Y la sociedad, que pobre de ella si no hubiera unos gobernantes, aunque sean, no voy a decir cómo son, y sean muy deficientes en lo que podrían hacer y en las maravillas que podrían hacer ayudando en general a la sociedad. Entonces, bueno, hay cosas que parecen extrañas pero que están ahí. Sí. Incluso eso tan extraño como la cosmología, siempre que hablo de cosmología, digo que no nos sirve a lo mejor para conseguir un trabajo. Por supuesto que no nos va a servir, ni conseguir mejores ingresos, pero si la utilizamos bien, si nos abre la conciencia, y la conciencia más abierta nos hace funcionar en la vida cotidiana mejor. No solo más felices, sino si tenemos demanda de ciertas dudas y de cosas, porque si no tenemos demanda, pues estamos tan contentos con la ignorancia. Pero mucha gente tiene demanda de saber algo más, y un buen conocimiento de la cosmología, aunque sea parcial, que expanda la conciencia, eso es totalmente práctico. No la cosmología en sí, sino la expansión de conciencia, que te da más tranquilidad, más paz, más optimismo y muchas más cosas.
menos miedo, etcétera. A nivel psicológico es totalmente práctico, porque la vida cotidiana, lo más cotidiano, lo vas a hacer mejor. Si no tienes miedo, si tienes menos miedo, o si sabes que no desaparece todo en un momento, o porque por mal que vayan las cosas, pues cuando peor van, es como dice Don Quijote, cuando nos dice con otras palabras, peor vayan es que más pronto se va a venir el bien, y cosas así, de este tipo. Bueno, pues es muy... ¿Qué es lo que hay que comprender para superar la agresividad? Exactamente qué es lo que hay que comprender. Bueno, pues aparte de las causas concretas, puntuales que uno tenga, que le estén provocando esa agresividad, que le estén causando, que le estén tentando la agresividad, comprenderlas para no hacerles el juego, etc. Por ahí habría, cada caso en particular, dirigir la comprensión. Pero también, como algo común, es dirigir la comprensión a cómo funcionamos. La agresividad está en el cuerpo físico, en la mente y en el emocional. Más allá. Entonces, más hay energía, una energía que cuando desciende, si la personalidad la recibe, pues fluye bien. Si no está la personalidad adaptada y no fluye, pues crea enfermedades, problemas psicológicos, comportamientos agresivos, etcétera, etcétera. Comprender cómo funcionamos, canalizar adecuada y armónicamente las energías. Eso sería parte de un conocimiento psicológico. Por ejemplo, he dicho desde hace mucho tiempo, no soy el único, y seguiré diciendo que la primera y más importante de las asignaturas en las escuelas desde la guardería tendría que ser la psicología, pero no enseñada del mismo modo. Y dentro de la enseñanza de la psicología es enseñar a los educandos, de la edad que sea, pues a no comportarse agresivamente, a lo mejor defenderse, saber defenderse, pero no como cuando nos decían de pequeños, si te pegan, tú también pega de la misma manera. La actitud está de venganza, tú pega, no te eso. Es decir, que si no lo haces, eres un cobarde, ¿verdad? Sino tratar de comprender qué está ocurriendo, por qué actúa esa persona que se comporta así con nosotros, qué es lo que está movilizando en ti para adoptar una actitud agresiva, observarlo, verlo, crear lo contrario, porque la oscuridad se supera encendiendo luz, crear el compartir, la comprensión, la tolerancia y todas esas cualidades y bienes, etcétera, para que no se manifieste, entre otras cosas, la agresividad. Es decir, doble dirección, comprender de la psicología, cómo funcionamos, y comprender implica ir encauzándola, ir coordinándola, ir controlándola, autocontrol. Y también comprender esa situación, a esa persona que nos está pinchando y nos está tentando, o esas circunstancias injustas, por muy injustas se pueden llegar a comprender y llegar, aunque hagas lo posible por superarlas, como las enfermedades, aceptarlas. Y cuando aceptamos, la tensión disminuye. No te paralizas, eres más activo, pero la tensión, causa de la agresividad, se calma, se relaja y cambias. Por ahí día, a partir de ahí, lo que desarrollar. También se tendría, por ejemplo, que una persona que tiene ira desarrollar la paciencia, sería la virtud opuesta, el autocontrol. Sí, cuando se nos ha dicho los 7 pecados capitales y las 7 virtudes, eso es psicología, ha venido de la religión. Son 7 egregores, 7 y 7, 14 egregores. 7 egregores negativos, que son lo que se ha llamado vicios, lo podemos llamar defectos. Y las 7 virtudes, podemos llamar cualidades en términos más psicológicos, son egregores, que además están en ambos platillos de la balanza. Están ahí. Y en los planos sutiles los que ven esos egregores.
que la religión nos ha llamado los 7 pecados capitales, vicios, los 7 son egregores específicos que están ahí. El conjunto de los 7 vicios es lo que la religión ha llamado el diablo, el demonio. El demonio es un egregor, es el guardián del umbral. El demonio que llevamos dentro es el conjunto de los defectos humanos que hemos vivido en el pasado, que están ahí, aunque estén dormidos, y que en un momento nos pueden tentar, hasta que no esté liquidado. El guardián del umbral, o el ángel de la presencia, el demonio y el ángel, en términos religiosos. Entonces todo esto científicamente de la religión, el demonio no es un ser que va por ahí volando y todo eso, pero es un símbolo representativo de estas energías que están ahí. Y entonces en unas personas tiene más fuerza una parte y en otras otra. La luz y la oscuridad, podemos decir. La sombra, o como queramos nombrar, se puede llamar de muchas maneras. Está en lucha. Entonces, cuando más luz tengamos, menos oscuridad hay. Cuando más trabajemos del lado de la luz, iremos contrarrestando la oscuridad. Este sentido. Por lo tanto, pues depende de la intensidad del tanto por ciento de cada una de estas cosas para manifestarnos como nos manifestamos los seres humanos por doquier, ¿verdad? En este sentido. Por lo tanto, luz, amor y voluntad, ¿verdad? Como decimos, todo lo que hagamos por trabajar eso, aunque se puede sintetizar en la luz, cuanto más comprendes, lo he explicado antes, más salen las otras. Pero hay seres humanos que trabajan más por la vía del amor, la compasión, servicio, solidaridad, otros más por la vía de la comprensión. Hay por distintas vías, según las preferencias, pero solamente de un modo parcial. No se puede trabajar una cualidad y tener las otras olvidarlas. Es que no se puede. Está, como he dicho, una sin pretenderlo está arrastrando a las otras, porque está en su esencia. La voluntad, el amor y la inteligencia están formando una sola unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos decía la religión, son 3 personas distintas pero un solo Dios. El Padre es la voluntad, el Hijo es el amor, el Espíritu Santo la inteligencia. Entonces, eso que nos decían se puede comprender, aunque nos han dicho que eso no lo podemos comprender psicológicamente, porque son las 3 cualidades que están ahí, y aunque sean 3, pero están formando una unidad. Son las 3 cualidades. Atma, Buddhi, Manas, en términos orientales. Atma, la voluntad. Buddhi, el amor, y Manas, la inteligencia. ¿Sí? Los 3 primeros rayos. Voluntad, amor, inteligencia activa. Son los 3 primeros rayos. Los otros rayos dependen de estos. Por eso los rayos son universales. Están ahí. Etcétera, etcétera. Entonces, lo tenemos todos. A medida que nos abrimos, pues se van manifestando y esas energías y va contrarrestando las otras. Las van como transmutando, se van desalojando.